¿Cuántos de los que están aquí están felices hoy domingo de resurrección de Cristo? No porque hoy sea la resurrección, sino que hoy conmemoramos un año más acerca de algo que fue y que ha sido tan trascendental para la fe del pueblo cristiano. La base fundamental de nuestra fe está en la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Estamos en el año 2021, ¿verdad? Se cuenta de Cristo acá. Estamos en el año 2021. Jesús muere en eso del año 33. Es decir, que cuántos años llevamos celebrando la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. Estamos celebrando esto, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, los seguidores de Cristo, hace 1998 años que se está celebrando nuestra gran victoria dada en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted está alegre por eso, pero esa es nuestra victoria. La bendición nuestra está en el poder de la resurrección de Cristo Jesús de Nazaret. Aplauso a Jesús, bien fuerte, 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 fuerte. Aleluya. Y nos vamos a la palabra del Señor. Dios mío, tenemos que correr. Vaya conmigo rápidamente, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Santo es el Señor. Lucas capítulo 24. Y en Lucas capítulo 24 encontramos allí algo muy interesante. Vamos a hacer esta lectura de la palabra de Dios y leo la palabra bendita de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Los que se pueden colocar del pie, excepto que tengan alguna dificultad, lo pueden hacer en reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Y dice así: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Para nosotros, los que estamos en el calendario y almanaque gregoriano, para nosotros el primer día de la semana es ¿cuál? El lunes. Pero para los judíos, el primer día de la semana es el domingo. ¿Ok? Y dice la Biblia, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Qué trajeron? ¿Qué traían las mujeres que vinieron al sepulcro? Especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y encontraron removida, ¿qué cosa? La piedra del sepulcro, y entrando no encontraron, no hallaron, ¿qué cosa? El cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, es decir, atónitas, admiradas, abismadas, porque no encontraron el cuerpo de Jesús, dice la Biblia, he aquí, se pararon junto a ellas. ¿Quiénes? Dos varones con vestiduras resplandecientes. El otro evangelio dice que un joven, un ángel. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿quiénes les dijeron? Los ángeles le hablaron a las mujeres que bajaron el rostro de susto, de perplejidad. Le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario
necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de quienes, de pecadores. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea, ¿qué cosa? Crucificado. ¿Qué significa crucificado? Colgado y muerto allí. Pero luego que sea crucificado y muerto, dice la Biblia, resucite. ¿Cuándo? Al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, como que reaccionaron y dijeron: ay, ¿verdad? Qué tonticas que somos nosotros, estamos en el lugar equivocado, buscando donde no hay que buscar. ¿Se acordaron de qué cosa? De sus palabras. ¿Dónde íbamos? 7. Ya el 9, perdón. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas, es decir, dieron la información, las noticias de todas las cosas. ¿A quiénes? ¿Y por qué 11 si eran 12? Porque el traidor ya se había ahorcado por físico cargo de conciencia. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Los 11, y todos los demás, es decir, el resto de discípulos, no solamente los 11. Y dice: eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía, ¿qué cosa? Locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El otro evangelio dice que Pedro se levantó, y el discípulo a quien Jesús amaba, y los dos se fueron corriendo, pero uno llegó primero que el otro. ¿Sabes quién fue el primero que llegó? Juan. Y entonces hay una pregunta: ¿por qué Juan llegó primero? Porque el vehículo de Juan tenía 3 cambios y el de Pedro tenía 2. Juan tiene primera, segunda y tercera de Juan, y Pedro tiene primera y segunda nomás. El que lo entendió, y el que no, o sea que el carro de Juan en esa época era de más revolución, de más cambios, un hito más. Por eso llegó más rápido al sepulcro. Amén. Alguien me le da un aplauso al Cristo resucitado. Le da un grito de júbilo a ese Cristo resucitado. Bendito sea Dios. Siéntese, por favor. Escúcheme esto. Hoy quiero hablar acerca de la resurrección, el garante, escúcheme bien, la resurrección, el garante y sello de nuestra fe cristiana. La resurrección es el garante y sello de nuestra fe cristiana. ¿En qué se fundamenta nuestra fe? ¿Cuál es el garante? ¿Cuál es la validez de nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe sea una fe poderosa, que sea una fe real? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe no sea un cuento de hadas? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe sea una fe real? Nuestra fe es real a través del poder de la resurrección de Cristo Jesús.
nosotros no estamos siguiendo al Cristo caído, que siempre lo tienen ahí en el suelo, derrotado, en una imagen ahí moribundo, con una cara de becerro ahorcado. Así lo hacen en esa imagen. El Cristo nuestro no es caído, murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dígale a su vecino: nuestra fe tiene fundamento. Pero díselo: nuestra fe tiene fundamento. Y el fundamento de nuestra fe es el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Escúcheme esto. ¿Qué significa resurrección? ¿Qué significa resurrección? La resurrección, número uno, se lo dije, es el sello de nuestra fe. La resurrección es igual a volver a la vida. ¿Qué resurrección? Volver a la vida. Eso es resurrección. ¿Qué más sería resurrección? Resurrección es un acto completamente sobrenatural. La resurrección no se lo puede inventar nadie. La resurrección no es un cuento de hadas. La resurrección fue un acto sobrenatural. No es natural que alguien resucite, es sobrenatural, un milagro de resurrección. El caso de Jesús fue algo sobrenatural. Jesús humanamente muere y el Padre envía el Espíritu Santo. Al tercer día lo levanta de esa fría tumba en victoria y en poder contra todo principado, contra toda potestad, contra todos los demonios, exponiéndoles y poniéndoles en vituperio, dejándolos en vergüenza, triunfando sobre ellos y poniéndonos a nosotros en la mayor victoria. Bendito sea Jesús. La resurrección, escúcheme bien, aparte de ser un acto sobrenatural, la resurrección tiene que ser algo que se revela en nuestras vidas. Si la resurrección no es una revelación de Dios a sus vidas, déjeme decirle que usted simplemente es un religioso, al igual que lo que hace la religión tradicional. Día tras día, año tras año, está celebrando el mismo cuentico de que Cristo se muere. Nosotros no celebramos que Cristo se muere. Cristo murió una sola vez, y lo que hacemos es conmemorar que Cristo fue a la cruz del Calvario, y en esa sola ofrenda somos santificados y redimidos del pecado. Solo por una muerte, una sola vez y hecha para siempre. Bendito sea Dios. La resurrección, escúcheme bien, la resurrección no es algo que pasó y ya se acabó. Para el pueblo de Dios, la resurrección todos los días será el testimonio más grande de que el Cristo nuestro es tan poderoso, que venció el mundo, que venció el diablo, que venció la tumba, que venció la muerte y está vivo para la gloria del Señor. Yo no sé si alguien se alegra de un Cristo como el que usted y yo tenemos. Un amigo mío que hoy es pastor me dice: yo cargaba una billetera, y en la billetera la cargaba siempre acá, una billetera de cuero, y entre esa billetera cargaba en esas tarjeticas que le dan religiosas todos los santos y santas, y entre eso tenía al Cristo, no sé qué, algo así me dijo, el Cristo de Montserrat, el Cristo de no sé dónde, y dijo: y una vez me supe ganar un problema.
estando, dice, en la Uribe Meta, me supe ganar un problema. Y el hombre con el que me gané el problema se me vino detrás con una 4 remaches cacha amarilla, y yo que corría y con todos esos santos ahí, y ahí estaba el Cristo en el que yo creía, y digo, y ni siquiera ese se salió de ahí a libertarme. Pero ahora que lo conozco, he tenido problemas serios por causa del evangelio, y Dios me ha librado. Aunque no lo veo, Él es poderoso para librarme, y me ha librado de la misma muerte. Wow, impresionante. Poderoso es el Señor. Y luego también encontramos que es importante que la revelación que la resurrección sea una revelación a nuestra vida, para que nuestra fe cristiana tenga sentido a través de la revelación de la resurrección. Es decir, cuando de repente se le levanta el infierno, tiene que escuchar el infierno de su boca de que usted le dice al diablo: diablo, no se equivoque, porque yo estoy con el Cristo resucitado. Ese Cristo te ha vencido, y no se le olvide que está próximo a ser llevado allá, ese diablo, al lago de fuego que arde con azufre. Esa es nuestra victoria. Bendito sea Dios. La resurrección, escúcheme, no es un mito. La resurrección no es un cuento histórico. La resurrección no es una teología. Y si alguien cree que la resurrección es un mito, es una historia, es simplemente una teología, eso nunca va a cambiar su vida. Pero si la resurrección es una cuestión revelacional, y a usted se le ha revelado el Cristo resucitado, por cuanto es el Cristo resucitado el que se le revela, tiene el poder y tiene la autoridad para cambiarlo y hacerlo una nueva criatura. Si Él venció la muerte, pues vence el pecado en ti, porque eso es Jesús, poderoso. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en este caso en la resurrección? El Espíritu Santo agarra esa verdad de la resurrección de Cristo que está en esta palabra, y al tomar esa verdad, la toma esa verdad y la pone en el cerebro. Es decir, le da la información al creyente, le muestra las escrituras, lo que la Biblia dice acerca del Cristo de la gloria, que Él resucitó realmente, y le da toda la información, le hace saber que el Cristo es resucitado. Pero luego que se lo hace saber, luego del cerebro se la baja al corazón, y en el corazón usted dice: Señor, gracias, no solamente tengo la información de la resurrección, ahora tengo la experiencia, la vivencia de la resurrección, y por cuanto Cristo resucitó, a través del poder de la resurrección que está en mi vida, yo puedo vencer el mundo, puedo vencer la enfermedad, puedo vencer los demonios, puedo vencer lo que sea, porque estoy con el Cristo resucitado. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia me enseña, en lo que estábamos leyendo, que Jesús fue puesto en la tumba. ¿Y sabes a qué horas? Escúcheme bien. ¿Sabes a qué hora? Según Mateo capítulo 27, Jesús muere. Jesús muere en el capítulo 27, 46. Leamos lo que dice allí. 20:46 de Mateo. Mateo 20:46. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora. ¿De la hora qué? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí es en arameo o en griego, pero Dios mío es traducido a nuestro español. Y escúcheme bien, la pregunta es, en la hora novena: Dios, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. ¿Qué les había dicho? 20, perdón, 27:46. Y ahí en el 27:46 entonces dice el comienzo: cerca de la hora novena. ¿Cuál es esa hora novena según nuestro horario? No, señora, 3 de la tarde. Los judíos cuentan la hora. Para ellos la primera hora es las 6 de la mañana. Yo no sé si alguien tiene familia adventista acá. Y los adventistas, o sea, los creyentes guardadores del sábado, si alguien tiene familia de ellos, ¿a qué horas comienzan ellos a guardar el sábado? El viernes a las 6 de la tarde, que no es la primera hora, sino la última hora ya del día, 6 de la tarde. Y terminan el otro día del sábado. ¿Termina el sábado a qué horas? Ahí están las 24 horas. Para nosotros comienza la primera hora del sábado. ¿A qué horas? Ese viernes en la noche a las 12:01 ya es sábado. Y termina el domingo, casi amaneciendo el domingo, 12:01 ya es sábado. Ahí están las 24 horas. Y escúcheme bien, Jesús, cerca de la hora novena, si se arranca con las 6 de la mañana como primera hora, la hora novena vienen a ser las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se dijo esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el versículo 50 dice de la siguiente manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Otra vez quiso decir: Dios mío, y no encontró por ningún lado la voz. Entonces, ¿qué hizo? Padre, en tus manos entrego, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y dice la Biblia, entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir? Murió. Ahí estoy en tus manos, toma mi vida. Y el Señor tomó la vida y el cuerpo expiró. ¿A qué horas? 3 de la tarde. De las 3 en adelante ocurrió eso. A las 6 de la tarde, hora colombiana, es decir, a la hora sexta, novena, sí, la hora sexta. ¿Cómo es? Estoy en la 12. Ah, sí. En la hora 12, que serían las 6 de la tarde del viernes, ya no se podía hacer nada según la ley. ¿Qué era lo que hacían con los muertos en esa época? Los embalsamaban para poderlos enterrar. Lo que nosotros llamamos acá en nuestro tiempo, que le hacen la necropsia y les aplican el formol. Jesús no se dio el tiempo porque tenía que correr. Es más, a todos los que crucificaban, ¿sabe qué le hacían en la cruz? Le partían literalmente con un palo, con una bastón grueso, literalmente le partían las canillas en la cruz. Pero estaba profetizado, según el salmista David, que ninguno de sus huesos sería, ¿qué cosa?
quebrantado. Y como la ley decía que a todos los que morían en la cruz, tan pronto como estaban agonizando, morían, inmediatamente le partían los pies. A Jesús no se le permitió, porque estaba profetizado que sus huesos no serían quebrantados. Entonces, ¿qué hizo un soldado? Agarró una lanza y vino y se paró aquí abajo en la cruz, y llegó y la subió y traspasó, ¿qué cosa? Su costado. Y de ese costado de Jesús salieron dos cosas: salió agua y sangre. Agua, símbolo del Espíritu Santo, y sangre, símbolo de la redención. La iglesia ha sido redimida y empoderada por el Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo Jesús. Alguien dice gloria a Dios. Así que somos una iglesia de poder. ¿Alguien sabe que es una iglesia de poder? Diga: soy gente de poder. A través de la sangre, a través del agua de Cristo. Bendito sea Dios. Y como se hizo tarde, entonces no hubo tiempo para embalsamarlo. Y un rico que amaba a Jesús y era discípulo de Jesús, pero que tenía mucha plata y tenía mucha autoridad ante las autoridades religiosas y los ancianos y los fariseos y toda esta gente y el gobernador, se fue un hombre llamado, ¿qué cosa? José de Arimatea. No sé, los José son buena gente, hermanos. Algo tienen los Josés. Escúcheme bien, y se fue José y dijo: hágame un favor, necesito el cuerpo de Jesús, y yo ya tengo la tumba mía paga sin estrenar. Mi tumba se la cedo a Jesús. ¿Dónde está el cuerpo? Y fue y lo envolvió muy bien, lo organizó y fue y lo puso allá en la bóveda que tenía paga para él. Parece que él pagaba seguro funerario. Sí, él ya la tenía paga. Eso, el seguro funerario no es de ahora, eso está de allá. Había en el Antiguo Testamento gente que ya tenían su tumba lista. No tenían la casa hecha en vida, pero ya tenían la tumba. Increíble eso. Y escúchame esto. Y José de Arimatea se llevó a mi Jesús, el cuerpo de mi Jesús, y lo colocó allá adentro en un mesón, en esa bóveda. La tumba a la que se refiere era una cueva en la peña, donde podía entrar unas 10, 20, 30 personas dentro de la tumba, alrededor del cuerpo, que lo colocaban allí en un lugar que hacían como un mesón. No es como hoy en día, que apenas medio cabe el muerto. Y allí pusieron a Jesús. Y luego corrieron una gran piedra y sellaron la tumba de Jesús. No hubo tiempo de arreglarlo. Y entonces las mujeres, ¿por qué aparecen según la Biblia ahí en Lucas? ¿Por qué las mujeres dicen el 24:1 de Lucas? Dice la Biblia: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas. Ellas dijeron: el cuerpo de mi Señor se fue sin prepararlo, sin embalsamarlo, y como el viernes antes no nos dio tiempo de arreglarlo, sino que lo metieron rápido a la tumba así, y el sábado no se puede hacer nada porque es día de ¿qué? Es día de reposo, no se puede hacer nada. Entonces las mujeres dijeron: el único día que sí se puede hacer algo es el primer día de la semana, el domingo, y se madrugaron, llevaron especies aromáticas, ese tipo de formol aromático que ellas hacían, y entonces dijeron: vamos a embalsamar el cuerpo de Jesús. Ellas creían que el tercer día mi Cristo estaba muerto, su cuerpo allí, para irlo a arreglar, y se encuentran con una tumba vacía, y se encuentran con dos ángeles que decían: ¿ustedes qué hacen aquí en este lugar? ¿Por qué buscan al que vive de entre los muertos?
Dios, el cementerio es para muertos, pero aquí no está el que vive va delante de ustedes. Escúcheme esto, Jesús no lo busca en la tumba, Jesús no lo busca allá en Monserrate, no busca al Cristo caído, busca al Cristo de la gloria que está a la diestra del Padre, busca al Cristo omnipresente. Él se levantó, las mujeres lo iban a buscar y no lo encontraron porque estaba resucitado. Bendito sea Él. Gloria a Jesús. Me encanta que este Cristo es maravilloso. Por eso no me canso de amarlo y de predicarlo. No lo he visto, pero es poderoso. No lo he visto, pero es proveedor. No lo he visto, pero es sanador. No lo he visto, pero hemos tenido encuentros con Él y lo hemos sentido. No lo he visto, pero Él sabe socorrer a los que lo buscan. Él sabe socorrer a los que lo invocan. No lo he visto con mis ojos físicos, pero Él sabe atender a los que lo añoran y lo buscan vehementemente. Todos los demás dioses que nos ha presentado la religión los buscan al igual que Baal, le claman y le claman noche y día, 1 hora, 2 horas, y por ningún lado aparece porque son dioses muertos. Pero nuestro Cristo, a la hora que lo invoque, a la hora que lo llame, Él está presente. A la hora que necesite de Él, Él está atento para bendecirlo, Él está atento para atenderlo a usted. Nunca nos ha dejado. Todos los pleitos Él los ha ganado. Él tiene el poder sobre todos los dioses. Bendito sea Jesús. Y por eso es que estas mujeres llegan a buscar a Jesús. Y entonces, como Jesús no estaba ahí, algo me llama la atención. Y algo pasó. Que Jesús resucita, que los guardias que habían colocado en aquel lugar, cuando viene un ángel del cielo y mueve la piedra, ellos están temblando de miedo, los guardas, y caen como muertos. Y el ángel, ¿sabe qué hace? Viene, corre la piedra y se sienta sobre la piedra. ¿Cuál era el obstáculo para que Jesús saliera? La piedra. Pero el poder de Dios envió un ángel, corrió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué significa? El poder de Dios se sienta sobre su obstáculo, sobre su problema, y en Él salimos a la victoria. En Él resucitamos a la victoria. En Él resucitamos a una mejor vida. En Él resucitamos a un mejor porvenir. Este es el Cristo que predicamos, un Cristo de poder. Bendito sea Él. Escúcheme esto. Todas las religiones tienen su líder fundador. Todas las religiones tienen su líder fundador. Los pentecostales tienen como fundador a un hombre Sabelio, y fue muerto y está en la tumba. Y si hoy vamos a cavar su tumba, los huesos de ese líder están ahí todavía y se pueden encontrar en esa tumba. Los seguidores de un movimiento conocido como el movimiento del séptimo día, que su fundador es una mujer conocida como Elena G. de White. Ella murió y la tumba todavía conserva sus huesos. Los seguidores del Buda están allí, y ellos van y cavan la tumba del Buda, y allí todos los budistas
especialistas pueden saber y entender que los restos de los huesos de su líder todavía reposan en esa tumba. Los gnósticos tienen un líder que se llamó José de Smith, y esa tumba que tiene los huesos de José Smith, todavía esos huesos reposan en ese lugar. Se dice que el primer papa en el mundo entero fue el apóstol Pedro, y esa es una mentira grande del catolicismo. Pero después de ese supuesto primero papa, que fue el apóstol Pedro, le sigue un hombre llamado Lolo, y ese Lolo murió también, que es el fundador del movimiento católico religioso, y la tumba todavía contiene los huesos de este hombre. Los seguidores del comunismo, el Che Guevara en Cuba, todavía contiene los huesos, esa tumba de ese héroe, entre comillas. Tienen los huesos todavía, la tumba donde quedó enterrado Manuel Marulanda Vélez, que tanto daño le hizo a la comunidad en Colombia y muchas partes de otros lugares, y sus huesos reposan allí. Un libertador de 5 naciones, Simón Bolívar, excelente. El general Santander, sus tumbas contienen sus restos, pero la única tumba que no tiene los huesos de sus restos es Jesús, porque no están en restos. Él resucitó, ni siquiera dice la Biblia que sufrió descomposición. Él se mantuvo y resucitó al tercer día. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Mis amados, usted no está siguiendo un Cristo de mentira, usted no está siguiendo un Cristo quebrado, caído, está siguiendo un Cristo de poder, está siguiendo un Cristo de victoria. Todavía hace milagros, todavía provee, todavía hace encuentros con el hombre, todavía se revela la raza humana, todavía la gente lo puede invocar y Él es real. Bendito sea Dios. Eso es lo que me encanta de Jesús. Aleluya. Y tengo tanto que compartir, pero quiero terminar acá. Quiero ir concluyendo acá. Escúcheme bien. La Biblia me enseña en Corintios que Cristo es primicias de los que ¿qué? De los que resucitaron. Hay gente que murió, hay gente que ha muerto, hay gente que está muerta. Escúcheme bien, Cristo también murió. Pero quiero decirle lo siguiente, quiero que vayamos a Mateo. Me llama la atención allá en Mateo 27 donde estábamos. Mateo 27, dice la Biblia, el versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en cuanto. Uy, hermano, ese templo del Antiguo Testamento tenía un velo. El velo dividía entre el lugar santísimo y el lugar santo. Nadie excepto el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y ese velo se dice que era tejido en un lino muy fino, y era tan grueso que tenía un palmo de grueso, una tela de un palmo de grueso. Y haciendo un análisis, se dice, hacía un estudio que yo miraba, se decía que un hato de bueyes de un lado y un hato de bueyes del otro lado, amarrados todos juntos, alando en sentido contrario, ni siquiera eran capaces de reventar ese velo. O sea, ¿cómo sería de poderoso ese velo? Es decir, que nadie, imposible, podían entrar al lugar santísimo los creyentes, excepto, el sumo sacerdote. Y cuando mi Cristo resucitó,
cuando Cristo hizo tremendo sacrificio, cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo se rasgó en dos, que significa lo que era imposible para los hombres, ahora es posible para Dios. Significa que de lo que usted estaba privado del acceso al lugar santísimo, la comunión directa con Dios en la muerte y resurrección de Cristo, ahora usted tiene la autoridad de entrar al lugar santísimo. Y la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Solamente entran los sacerdotes y diga: ya soy sacerdote en Cristo. Así que usted puede entrar. Y luego dice la Biblia: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es que no estaba muriendo un Gacha, no estaba muriendo un Carlos Leder, no estaba muriendo el Escobar ese, no estaba muriendo ninguno de los de la farándula, no estaba muriendo el político más reconocido de la región, del país. Estaba muriendo nada más y nada menos que el Cristo de poder. Y ese Cristo, cuando tocó la tierra tembló. Dice la Biblia que Él mira la tierra y la tierra tiembla. Es decir, que ante su presencia todo tiene que temblar, porque es poderoso. Y luego dice la Biblia en el versículo 52: y se abrieron, ¿qué más? Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice la Biblia? Se levantaron. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Y qué pasó con ellos? Y dice la Biblia: y saliendo de los sepulcros después de qué. O sea que el primero en resucitar, ¿quién fue? Cristo. Y luego los otros muertos, porque Cristo es las primicias de los que durmieron y resucitaron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Cristo resucita, dice: yo me voy a resucitar con una evidencia. Yo quiero que pasen unos 5 hermanos varones acá, rápido, o jóvenes, el que sea. Mario, mi hijo, aquí Willington, rápido. Aquí unos 3, 4, 5, 6. ¿Dónde hay más hombres acá en este lugar? Y escúcheme bien, ¿qué es lo que está pasando? Eso, mi hermano, pase rápido. Que parezcan así como muertos de momento, así como que andan sin ganas ahí. Son muertos vivientes andando, ¿verdad? Y ellos comiencen a andar ahí con la cara abajo. ¿Se acuerdan la película de los muertos vivientes? Anden así como la película de los muertos vivientes. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Cristo? Cristo fue, ¿a dónde fue? Allá al corazón de la tierra, dice la Biblia, y está entre los muertos. Aquí está entre los muertos. Ejemplo, yo tipifico a Cristo en este ejemplo. Y entonces está aquí Cristo, y Cristo se levanta, y Cristo resucita. Pero ¿sabes? Estos muertos le decían a Cristo: hey, ¿qué haces acá? Si acá solamente estamos los que estamos muertos, tú no puedes estar acá. Y Cristo le responde: te equivocaste, porque yo estoy de vacaciones 3 días y yo resucito. Yo no vine para quedarme en la tumba, yo vine para levantarme con poder y victoria. Y estos muertos decían: Cristo, ¿qué haces acá? Y entonces Cristo le dice: ¿sabe una cosa? Voy a hacer algo con ustedes. Yo me levanto, pero detrás mío se levantan ustedes. Y entonces comienzan a ir: vayan por allá, aparézcanse por allá. Y ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ellos se fueron y se presentaron ¿dónde? A muchos. ¿En dónde? En la ciudad. Y yo creo que ese negro, uy, hermano, y se asusta el que sea, ¿sí o no? Dios mío, un muerto que se levante, hermano, y uno diga: pero este murió hace 10, 15 años y mírenlo, aquí está sentado en la ciudad. Y yo creo que el muerto asustó al vivo, y el muerto vivió y el vivo se murió del susto. Impresionante, hermanos. ¿Sabes qué significa eso? Que la resurrección de Cristo tiene una evidencia. Una, que Él mismo resucitó. Y dos, que juntamente con Él se arrastró, el poder de la resurrección se arrastró, se trajo a muchos muertos de santos. Los santos van a resucitar en la primera resurrección. Mi hermano, usted está listo para resucitar. Si de aquí a que Cristo venga, usted y yo hemos muerto, nos levantaremos
estaremos con el poder de la resurrección de Cristo, porque Cristo dice: yo tengo la vida y también la tomo o la quito a la hora que quiera, y yo se la doy al que quiero. Y Él le plació darnos la vida a nosotros, la iglesia. Bendito sea el Señor. Esto es poderosísimo, mis amados hermanos. Dios es bueno. Ese es el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Él es maravilloso. Yo no sé si usted anda aburrido, pero yo ando muy feliz, porque no tengo una religión, tengo un Cristo resucitado. Yo no tengo una religión, tengo una relación con un Cristo vivo, y eso es más poderoso que una religión. Bendito sea Dios. Él es bueno y Él es extremadamente maravilloso. Termino con un apuntico que tengo acá y nos vamos a la Santa Cena de los que son bautizados rápidamente. Las hermanas pueden ir alistando los elementos de la Cena del Señor. Y escúcheme bien: evidencias de la resurrección de Cristo Jesús. Escúcheme bien. Aquí hay algo interesante. A ver. Gloria a Dios. Mira esto. Lo primero que vemos es que ese poder de la resurrección se trajo con Cristo, arrastró con ese poder de la resurrección a cuerpos de santos que habían muerto. Y escúcheme esto: usted y yo resucitamos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a través de la resurrección de Cristo resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Pero si usted es de los que dice: yo voy a la iglesia y tomo chicha fuerte y fumo tabaco y echo la madre, usted no ha resucitado. Usted es un muerto viviente. Usted no sabe ni dónde está sentado ni parado en la fe. Uno de los que ha resucitado en Cristo es el que tiene temor, vive para Dios, se mantiene en Él, escucha todo lo que tiene que ver con Dios, mantiene una reverencia hacia el Cristo resucitado y vive para el Cristo resucitado. Pero ese cuentico que yo voy a la iglesia pero todavía fumo, yo voy a la iglesia pero fornico, yo voy a la iglesia pero echo la madre, yo voy a la iglesia y me emborracho, yo voy a la iglesia, no sirve de nada. Tú no eres un resucitado, eres un sinvergüenza. Diga ya, yo amén, gloria a Dios. Y escúcheme esto: Dios te ha llamado para que cambies a través del poder de la resurrección. Termino con esto. En el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, que moría de hambre y murió, Elías, con una palabra del poder de la resurrección, lo volvió a la vida. ¿Qué significa? Que la resurrección sí es posible, real. Eso está, no me alcanzo para ir a leerlo, pero está en Primero de Reyes 17:22. El hijo de la Sunamita, una mujer, y a un hombre, el marido de ella, al que se le habían pasado los años y no había podido engendrar un hijo. El profeta Eliseo oró por ellos y Dios le regaló un hijo. Y de repente un día, recogiendo el trigo en sus labores diarias, le pega un dolor de cabeza al muchacho. ¿Y qué pasó? Murió. Y la mujer de una vez dice: no hagas burla de tu sierva, le dijo al profeta. ¿Acaso yo pedí un hijo y me ha dado Dios un hijo para quitármelo? Y el profeta actúa en el poder y la autoridad del Señor, tendiéndose sobre el muchacho una y otra vez, colocando sus manos con sus manos,
su cara con su cara, su boca con su boca, sus pies con sus pies. Le profetizó vida, poder de la resurrección, y volvió a la vida. Hay poder en Cristo Jesús. Un hombre, eso está en 2 de Reyes 4:35, lo que acabé de decir. Pero en 2 de Reyes 13:21, un hombre muerto que lo llevaban a sepultar, y los que lo llevaban a sepultar de repente miran bandas armadas que vienen de guerra y se asustaron, y del susto no alcanzaron a hacer la ceremonia fúnebre, y llegan rápidamente al cementerio y miran la fosa, y lo que hacen es tirarlo ahí. De afán lo tiraron, y no sabían, el sepulturero había cavado al pie de la fosa de un ungido del Señor, de un hombre llamado Eliseo. Y cuando el muerto lo tiraron y tocó los huesos de Eliseo, el muerto volvió a la vida y resultó corriendo detrás de los que estaban despavoridos de miedo por las bandas armadas. ¿Sabes qué significa eso? Que no importa quién te haya echado a la muerte, ¿qué importa que te hayan echado a la desgracia, a la derrota? La unción de la resurrección te puede volver a la vida. Vuelve a creer que puedes volver a resucitar a una mejor economía. Vuelve a creer que su hogar puede ser restablecido. Vuelve a creer que las cosas perdidas o muertas resucitan en el poder de Jesús. Bendito sea Dios. Escúcheme bien. La hija de Jairo en el Nuevo Testamento había muerto, y habían amistades judías, amigos de Jairo y su esposa. Y sabes una cosa, estaban allí lamentando, estaban allí haciendo duelo, y entonces diciendo: no, la muchachita duerme, la muchachita murió, no hay nada que hacer. Y Jesús entró con sus padres y sus discípulos y sacó a los incrédulos y burlones y la regresa a la vida. Y cuando la muchacha regresa a la vida, lo que hace es pedir de comer. El poder de la resurrección hizo que la hija de Jairo volviera a la vida, y solamente los vivos son los que comen, los muertos no comen. Significa que tú, como vivo en el Cristo de la gloria, vas a comer, que es lo normal que hacen todos los vivos. Pero no me refiero a una vida física solamente, sino espiritual. Vas a vivir espiritualmente en el poder de la resurrección, y vas a pedir de comer tanta palabra y tanta bendición de Dios que te vas a saciar y vas a ser bendecido y ungido en el Señor. Bendito sea Dios. También dice la Biblia que una viuda conocida como el hijo de la viuda de Naín iba llorando, esa mujer, indetenible ese llanto, y una turba de gente, y la mujer ahí al pie de su féretro. Ya había muerto su esposo, ahora muere su único hijo, y esa mujer nadie la podía contener. Y Jesús va pasando con sus discípulos y dice: ¿qué es lo que yo escucho por allá? Que hay una mujer desgarrada llorando, y se acerca. Y cuando mira a la mujer que llora por su único hijo, que lo lleva a sepultar desesperanzada, se acerca y toca el féretro y se lo regresa a la mujer vivo, y se lo entrega a ella. Es una evidencia más del poder de la resurrección de Cristo Jesús. No, su hijo no se va a morir en las drogas, se lo devuelve el Cristo de la gloria. Su hijo no se muere en la borrachera, su hijo no se muere en el vicio. Es poderoso el Cristo de la gloria para devolvérselo. Yo no sé si alguien puede decir amén a eso. Encontramos que un hombre al que Jesús amaba, llamado Lázaro, murió
Murió Lázaro. Y Marta manda a llamar a Jesús. Mira que quien ama está enfermo y ha muerto. Necesito que vengas rápido. Y Jesús escuchó la noticia y le dijo a los discípulos: esperémonos acá otros 2 días más. Y vino el 4.º día. Y cuando llegó al 4.º día, Marta, cuando lo vio, dijo: no, Señor, como dice por ahí, llegaste tarde. Hiede. ¿Qué significa hiede? Está putrefacto. Y entonces Jesús le dice: quiero decirte algo, Marta. Él no está muerto, él solamente está durmiendo. Por favor, dígame dónde le han puesto. Y le dijeron dónde era, y se fue al frente de la tumba y gritó Jesús, mi Cristo, gritó al frente de la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que el muerto salió envuelto en el sudario. Los envolvían así como una momia, quedan momificados. Y entonces Jesús le dice a la gente, dice: desatadlo y dejadlo ir. Ya está vivo, pero hay un proceso que le falta: el desatarlo. Hay gente que han vuelto a la vida, pero están atados al vicio. Hay gente que han vuelto a la vida, pero están atados a la pornografía. Hay gente que han vuelto a la vida y están atados a la masturbación. Hay gente que han vuelto a la vida, han resucitado, han hecho la decisión de fe, pero están atados a cosas del pecado. Jesús dice: hay que desatarlo y dejarlo caminar en la fe. Yo no sé cuántos creen que se puede volver a caminar en la fe. Y por último, una mujer en Hechos de los Apóstoles. Se me olvidó darles todas las citas bíblicas, pero no alcanzo. Hechos 9:40, una mujer llamada Dorcas, la que tanto amaban las mujeres de aquella época, murió. Pero el poder de la resurrección de mi Cristo la volvió a la vida otra vez. Pablo está predicando, predica un poco más largo que lo que yo predico. Se alargó hasta la medianoche, dice la Biblia. Y un hombre llamado Tíquico, un joven, estaba sentado en el borde de la ventana, por abajo como en un segundo piso. Y dice la Biblia que se durmió y se desplomó y nomás se mató. Y Pablo desciende rápido, se le coloca encima, invoca el espíritu de vida en el poder de la resurrección, y el muchacho vuelve a la vida y siguió el culto. El muerto al hoyo y el vivo al culto, y se prende la fiesta, hermano. ¿Sí o no? Ese es el poder de la resurrección.